Buenos días, amigos y amigas. Quería presentarles este simulador que nos va a ayudar a comprender básicamente la relación entre las fuerzas y el movimiento, que como sabemos está gobernado por las leyes de Newton. Este simulador fue diseñado por la Universidad de Colorado. Acá pueden ver la página web. Hay muchos más simuladores referidos a diferentes temas de física, de química, y ahí pueden investigar y buscar simuladores para lo que estén estudiando. Bien, vamos a ver un poquito cuáles son los elementos que contiene este simulador. Como verán acá hay una caja que va a ser movido por este robot. En este cuadro hay diferentes pesos que se pueden agregar, ¿sí? Arrastrándolo se pueden agregar diferentes pesos y uno va viendo cuál es la fuerza necesaria para mover diferentes pesos. Podemos simplemente retirar estos y colocar este refrigerador, ¿sí? Para hacer la misma operación, el mismo ejercicio. ¿Qué más tiene? Bueno, acá tiene la cantidad de fuerza, la intensidad de la fuerza que uno le puede dar, ¿sí? Tiene una sintonía fina para dar de a pocos newtons cada vez que uno presiona o de a varias, de a 50 newtons. Este es por unidad y este es de cada 50 newtons. Bien, ¿qué más tenemos? Siempre se ven los vectores de fuerza. También podemos seleccionar para ver gráficamente la suma de las fuerzas, ¿sí? Acá se van a ver los valores totales de la suma de fuerzas, como si fueran vectores. También en cuanto a valores, se va a ver la cantidad de masa, en este caso 50 kilos. Si pusiéramos un refrigerador sobre ella, sumaría 250 kilogramos masa. Veremos si tildamos acá en la casilla la velocidad, la rapidez en metros por segundo, y finalmente si tildamos aquí podemos ver la aceleración que adquiere este cuerpo mientras se le aplica la fuerza a través del robot. Bien, lo más importante de este gráfico está relacionado con la fuerza de fricción, ya que hay muchos ejercicios donde la fuerza de fricción no existe, ¿sí? Se considera despreciable, y en esos casos es muy difícil entender cómo se produce el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el espacio, donde no hay fuerzas de atracción de ningún cuerpo como la Tierra, la Luna o el Sol, además no hay aire que genere una resistencia al movimiento. Entonces eso hace que sea difícil de entender cómo se realiza el movimiento en ese caso. Acá con este cursor podemos ver que podemos cambiar la fricción que existe entre las superficies de la caja, ¿sí? La superficie de contacto entre la caja y la superficie sobre el cual se deslizará. Si uno va moviendo este cursor, va viendo cómo la superficie, ¿sí? Va cambiando la rugosidad, y eso afecta directamente a la fuerza de fricción que aparece entre la caja y la superficie sobre la cual está apoyada. Como vemos, si nosotros le aumentamos la fricción, vemos cómo aumenta la cantidad de rugosidad que aparece en la superficie. Es como si fuera los granos de una lija, ¿sí? Cuanto más fricción tenemos, hay más cantidad de granos, ¿sí? Entonces es como que aumenta la rugosidad, y la fricción entre la caja y la superficie también aumenta. En el sentido contrario, si nos
trasladamos hacia la parte de menos fricción, vemos cómo va desapareciendo la rugosidad de la superficie hasta llegar a prácticamente cero. Ven que prácticamente desaparece, y con nada de fricción es como si fuera una superficie de hielo, ¿sí? Donde la fricción es prácticamente nula. Bien, hay algunos ejercicios en física que pretenden describir cómo sería el movimiento si una persona empuja una caja sobre una superficie donde no hay fricción, ¿sí? Quizás ese ejercicio pida cuál es la fuerza mínima para mover esa caja si es que no hay fricción entre el cuerpo y la superficie. Pues bien, la fuerza, si no hay fricción, apenas el robot realice una fuerza sobre la caja, inmediatamente se va a mover. Lo podemos comprobar con este ejercicio. Vamos a cliquear acá donde se va a empezar a aplicar una fuerza de a 1 newton cada vez. Ahí tenemos 1 newton, 2 newtons. Ahí con esa poca aplicación de fuerza vemos que casi imperceptiblemente, pero la caja comienza a moverse, ¿sí? Vemos que tiene una aceleración de 0,04 metros por segundo cuadrado, y mientras esté aplicada esa fuerza, la aceleración va a existir por la segunda ley de Newton, y la rapidez va a comenzar a aumentar paulatinamente. ¿Por qué aumenta continuamente la velocidad? Porque hay una aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración sea de 0,04 metros por segundo, es que por cada segundo la caja va a aumentar su velocidad en 0,04 metros por segundo, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo en este momento. ¿Qué quiere decir entonces? Que si acá no hay fricción, cualquier fuerza, por mínima que sea, va a producir un movimiento sobre la caja. No es cierto que si la caja pesa, tiene una masa de 50 kilogramos, yo debería calcular el peso, decir que el peso es masa por gravedad, entonces a los 50 kilogramos lo multiplico por 9,8, digamos redondeando por 10 metros por segundo cuadrado, y eso me va a dar 500 newtons, ¿sí? Y entonces algunos responden que la fuerza mínima también que debe hacer esta persona, este robot, es de 500 newtons. No es cierto. Acá tenemos una fuerza, un peso de este cuerpo de 500 newtons, sin embargo, con apenas 2 newtons estamos produciendo un movimiento. Bien, veamos qué pasa ahora si eliminamos la fuerza y aquí no hay fricción. Vamos a eliminarla. Acá estamos con 0 newtons, ¿sí? Como no hay fricción, de acuerdo a la ley de inercia, no hay ninguna fuerza sobre este cuerpo, por lo tanto va a continuar con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces, si bien ahora la aceleración es 0, pero su velocidad es constante, es de 6 metros por segundo. Es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante. No aparece ninguna fuerza, ¿sí?, sobre la caja. La suma de fuerza es 0, ¿sí?, porque ya no aplicamos ninguna fuerza. Entonces, si no aparece ninguna fuerza que impida este movimiento, el cuerpo se va a mover indefinidamente. Esto pasaría, por ejemplo, en el espacio. Si yo voy en una nave espacial con los motores de impulsión encendidos, de pronto se apagan y la velocidad que traía la nave espacial se va a conservar durante todo el movimiento hasta que aparezca una fuerza que se oponga al mismo, ¿sí? O que logre acelerarlo más, por ejemplo, ¿sí? Pero mientras no hay una fuerza, ¿sí?, ahora
aplicada sobre, en este caso, esta caja, la velocidad va a ser siempre constante. Bien, ahora, si hubiera una fuerza de fricción, como normalmente ocurre en la vida real, por ejemplo, en un vehículo, la fuerza de fricción entre los neumáticos y el pavimento, si hubiera una fuerza de fricción, aparecería una suma de fuerzas en el sentido contrario al movimiento que haría que esta caja desacelere, ¿sí? ¿Por qué va a desacelerar? Porque la fuerza está actuando sobre el cuerpo en la dirección contraria al movimiento. Si nosotros acá le damos algo de fricción, vemos que aparece una fuerza de 7 newtons, que es la fuerza de fricción. En aquel sentido no se alcanza a apreciar acá, ¿sí? Porque es muy pequeño el vector, pero si yo lo aumento, ven que el vector aumenta y hay una fuerza que apareció recién de 106 newtons que hizo que se detenga automáticamente la caja. Veamos ahora este caso. Tenemos acá una determinada fuerza de fricción. Ven que la superficie ya es algo áspera, rugosa. Hay una fuerza de fricción entre la caja y la superficie sobre la que se deslizará. Y vamos a ir aplicando diferentes fuerzas, ¿sí? A la caja. Mientras nosotros aplicamos una fuerza, ¿sí? Vemos que la caja no se mueve. ¿Por qué es eso? Porque la fuerza que nosotros ejercemos, ¿sí? O que el robot ejerce, no es suficiente para vencer la fuerza de rozamiento que existe entre la caja y la superficie. A medida que nosotros aumentamos la fuerza, van a ir aumentando los vectores. Vemos que la suma de la fuerza es 0, por lo tanto, de acuerdo a la ley de Newton, si no aparece una fuerza neta resultante sobre la caja, esta todavía no se va a mover. Vamos a seguir entonces aumentando la fuerza, ¿sí? Vemos que se van igualando, ¿correcto? Y vamos a ver cómo en un momento dado la fuerza aplicada va a ser mayor a la fuerza de fricción y va a aparecer una fuerza neta, ¿sí? Ni bien aparece esa fuerza neta, aparece una aceleración y la caja comienza a moverse con una rapidez aumentando continuamente. ¿Por qué aumenta? Porque está el cuerpo acelerado. Y está acelerado porque hay una fuerza neta, ¿sí? Que hace que se produzca esa aceleración. Según Newton, esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Si yo pongo más masa sobre agrego más masa, vemos que la aceleración disminuye. En este caso se hizo negativa. Vemos que la fuerza está en dirección contraria al movimiento, por lo tanto hay una desaceleración. El cuerpo se está desacelerando y va disminuyendo su velocidad, su rapidez. Si yo vuelvo a quitar la caja, la aceleración ahora es mayor porque la relación entre la masa y la fuerza ejercida hace que aparezca esa aceleración. Bien. Ahora, si dejamos de ejercer fuerza, es decir, si la fuerza neta llega a ser 0, vamos a ver que sea 0, perdón. Bien, vemos que la caja comienza a moverse, pero debido a que hay una fuerza de fricción, que es la flecha roja de 85 newtons, esto va a hacer que la caja tenga una aceleración negativa, es decir, está desacelerando como ocurriría con un auto, cuando uno deja de acelerarlo y tiende a frenarse.